Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de este podcast Turno al Bate. Hoy vamos a tocar varios temitas porque esta madrugada, para los que no se han enterado aún, sale la bomba de que los Mets firman a Carlos Correa. Correa obviamente se había dicho que firmaría con el equipo de San Francisco por 360 millones y 13 años. Al parecer, ayer en el examen médico, San Francisco notó algo que no le gustaba mucho. Se alargó la presentación de Correa y tal. Y pues nada, parece que los Mets entraron ahí y dijeron, pues nosotros si nos quedamos con él. Terminan dándole 314 millones por 12 años. Un año menos de lo que le había dado San Francisco. Pero bueno, una locura. Los Mets ahora mismo se proyecta que van a tener una nómina de 380 millones. Unos 300 millones más que la de Miami. Una bobería. Entonces, wow. Es una noticia interesante porque como yo había dicho en otro podcast, los medios creían que habían hecho buen trabajo porque habían tenido que lidiar con muchas pérdidas y habían podido buscar reemplazos que eran tan buenos como lo que habían perdido, incluso habían mejorado un poquito el equipo, pero la verdad yo no creía que para todo el dinero que habían gastado era que hubiesen mejorado una barbaridad. Pero con esta firma de Correa sí el equipo mejora un montón. Correa pasaría a jugar la tercera base sobre Eduardo Escobar. Entonces tendríamos a Lindor en el campo corto, lo más seguro que sea McNeil en segunda y Pete Alonso en primera. Yo creo que es muy difícil competir contra ese infield. Para mí es el mejor de las grandes ligas. Y bueno, vamos a ver qué hacen los Mets, pero las cosas pintan bien para ellos con esta firma. Aún creo que tienen que mejorar un poco más el bullpen y tal. También ayer se oía que están interesados en coger a Liam Hendricks, pero claro, con el contrato de Hendricks y ahora firmando a Correa, no sé hasta qué punto puede llegar esa nómina en cuanto a dinero, porque ya tienen que pagar muchísimos taxes también. No es nada más los 380 millones, creo que tienen como 110 o 120 millones de taxes que pagar por pasarse del tope salarial, así que bueno, más bien estaría cerca de los 500 millones y no tanto los 380. Pero bueno, por parte de Miami, ¿qué se ha sabido de Miami? Bueno, perdieron la batalla por Justin Turner, que terminó firmando con Boston. Supuestamente Miami le había ofrecido algo o muy similar o incluso un poquito mejor de lo que le ofreció Boston. Lo que la oferta de Miami era por un año. Boston sí le da una opción para un segundo año por menos dinero. Y bueno, Turner termina firmando con Boston. También, tú sabes, los jugadores, a veces olvidamos que los jugadores también deciden, ¿no? Es 50% del equipo, 50% de los jugadores. Aunque el equipo está atrás de ellos. Si tienen la opción, pues quizás Turner tenía más ganas de jugar en Boston que en Miami y es entendible. Así que nada, Miami pierde a Turner y otra que me jode un poquito más porque no se mencionó a Miami y me sorprendió. Bueno, de hecho no se habló mucho pero con todo eso creía que Miami debería haberle caído atrás a JD Martínez, que termina firmando con los Dodgers por 10 millones por un año. Un salario muy bajo. Pensé que JD Martínez iba a coger un poco más de dinero. Yo sé que no viene de un gran año, pero aún así 10 millones me parece regalado. Y aunque quizás cogí un poco menos dinero para jugar con los Dodgers y tal, yo creo que si Miami lo hubiera subido un poquito a 12, 13 millones, pues hubiéramos tenido chance de traer a JD Martínez a Miami, que ayudaría muchísimo la ofensiva de este equipo. Pero bueno, al final los Marlins en blanco aún, el único equipo de todas las grandes ligas. Cada día 21 de diciembre no ha firmado a ningún pelotero para el equipo de grandes ligas. Han dado algunos contratos de liga menor y tal. Y prácticamente el único pelotero de grandes ligas que han traído es a JT Chargois de Tampa. En el cambio ese que hicieron, que trajeron también a Edwards, el prospecto. Pero bueno, es prácticamente el mismo equipo del año pasado, sin Brian Anderson y sin Lewin Díaz. Así que la cosa no pinta muy bien. Y hablando de eso es el otro temita que quería hablar. Y es el tema de la asistencia, ¿no? Porque siempre se habla de que Miami no es un equipo de un mercado grande porque no hay público en el estadio. Y que Miami no es una ciudad pelotera y tal. Y para mí esto me parece una manera muy mala de ver la situación de Miami y del público de Miami. Yo creo
que Miami, si tiene un equipo ganador, sí va a ser una ciudad que el estadio se llena y que van a tener fanáticos más que suficientes para tener un equipo competitivo. Y con el equipo que yo quería comparar a Miami un poco era con Houston, porque hoy en día obviamente Houston es uno de los grandes equipos de grandes ligas, una de las grandes franquicias. Están ahí peleando todos los años, han ganado un par de campeonatos. Y bueno, y la fanaticada es muy buena. Entre los 5 primeros de grandes ligas en el 2022, ellos estuvieron quinto, promediando 33.198 fanáticos por juego, lo cual es muy bueno. Mientras que Miami ahora mismo está en el puesto 29. En el año 2022 promedió 11.204 fanáticos por juego. Y el único equipo que le ganó es al equipo de Oakland, que obviamente nunca es que hayan tenido una gran asistencia al estadio. Y aparte de eso vendieron a todos sus peloteros, así que se sabía que este iba a ser un año complicado para Oakland. Y bueno, es el único equipo que está peor que Miami en cuanto a fanáticos en los estadios. Pero para mí es normal porque Miami nunca ha entrado una temporada como favorito para, ni siquiera para ganar, como un equipo que pueda pelear para playoff o para llegar lejos en playoff. Y ni incluso los años que ganaron, ese no era el caso para Miami. Y si vamos un poquito atrás, al año 2013, y la razón por la que voy al 2013 es porque ahí Houston también era un equipo malo. Houston era un equipo muy malo en esa época ahí, 2011, 2012, 2013. Y bueno, se metieron 3 temporadas perdiendo más de 100 juegos. Y Houston era el hazmerreír del béisbol cuando aquello. Y bueno, en el año 2013 Houston termina en el puesto 27 en asistencia, con 20.394 fanáticos por juego. Mientras que Miami termina justo atrás, en el puesto 28, con 19.584 fanáticos por juego. O sea que eran prácticamente iguales. 800 fanáticos por juego era la diferencia. Houston un poquito por arriba, pero o sea, eso es negligible para la cantidad de fanáticos, ¿no? Entonces, si vamos un año antes de eso, en el año 2012, yo creo que posiblemente sea el único año que Miami entraba con un poquito de hype, como se le dice en inglés, atrás del equipo. Era el nuevo estadio, el equipo pasaba a llamarse Miami Marlins. Gastaron dinero en la agencia libre, trajeron a José Reyes, trajeron a Heath Bell, trajeron a John Buck y armaron un equipo ahí que ellos pensaban que iba a competir. Obviamente el equipo tenía muchos huecos y tal, y enseguida empezaron a perder. Pero aún así esa temporada, a pesar de que fue una muy mala temporada, y la fanaticada fue cayendo según avanzó el año. Ese año Houston termina en el puesto 28, como le dije, Houston era horrible, promediando 19.849 fanáticos por juego, o sea, prácticamente lo mismo que en el 2013. Mientras que Miami en el año 2012 estuvo en el puesto número 18 de la MLB en asistencia, un equipo promedio se puede decir, y promedió 27.401 fanáticos por partido, o sea, un número bastante respetable. 27.000. Recuerden que el estadio, la máxima capacidad son 37.000. Así que nada mal. Y por eso es que yo creo que si Miami algún día tiene un equipo que compite por un campeonato, gana un campeonato y se hace una franquicia ganadora, como lo que es Houston el día de hoy, como lo que es los Cardenales, como lo que es bueno, todos los equipos que están ahí arriba todos los años compitiendo. Entonces yo creo que no va a tener el problema de la fanaticada en el estadio. Creo que los fanáticos van a ir, como mismo van a ver el equipo de los Miami Heat. Y créanme, pues Miami es una ciudad que todas las culturas que tienen aman el béisbol. Mayormente, obviamente, está la comunidad cubana, los venezolanos, los nicaragüenses, y esos 3 países aman el béisbol. Entonces, que digan que Miami no es una ciudad de béisbol me parece una locura. Es que nunca nadie ha tenido motivación para ir al estadio para ver un equipo, que es normal, porque tú no te vas a meter 1 hora de tráfico en Miami, que el tráfico es horrible, para llegar al estadio y a ver un equipo que pierde 100 juegos todos los años o 90 juegos todos los años. Entonces, cada vez que oigo ese tema, pienso lo mismo y pienso que están muy equivocada la gente que dice eso. Lo que pasa que, bueno,
Imagínense para el año que viene que ustedes creen que va a pasar a la asistencia al estadio, según van las cosas. Porque si el año pasado fueron 11.204 personas por juego, si dejas el mismo equipo, incluso se puede decir que peor, porque bueno, pierdes a Brian Anderson, que no es un top tercera base de la pelota, pero para los Miami era uno de los mejores bateadores que tenían. Lo dejas ir de gratis, no traes ningún reemplazo. El equipo no mejora de ninguna manera. Tienes los mismos problemas que llevas 2 años y pico ya teniendo con el equipo. Y nada, no, el equipo no avanza. No se ve que estemos más cerca de competir en 1, 2, 5 o 6 años. No estamos ahora ni como estábamos en el 2000, en la época aquella de 2014, 2015, que teníamos muchos prospectos. Y bueno, vamos a ver qué pasa cuando los prospectos lleguen a Grandes Ligas en el futuro y tal. Ya no estamos en esa etapa. Ya prácticamente todos los prospectos bateadores que Miami pensaba que tenían, ya todos han subido a Grandes Ligas o no han funcionado. Y no les queda ningún gran prospecto en las ligas menores, o por lo menos que esté cerca, porque tienen un par a J.D. Capel, cubano, tienen a Jacob Berry, que cogieron en el draft del año pasado y tal, pero bueno, están un poco más lejos aún de llegar a Grandes Ligas, todavía les faltan unos cuantos años, y ofensivamente ya eso es prácticamente todo lo que tienen. De picheo sí todavía les quedan un par de prospectos buenos que no han subido, pero bueno, es que picheo tenemos. El otro gran problema que tenemos es el bullpen, y ahí sí eso lo veo complicado. Hay que buscar un cerrador sí o sí y mejorar el bullpen en general. El año pasado fue uno de los peores en todas las grandes ligas. Pero bueno, nada, hasta ahora, como les decía antes, el único equipo de todas las mayores que aún no ha firmado un pelotero con un contrato de grandes ligas. Así que es complicado. Yo creo que si sigue así, la fanaticada del año que viene va a estar muy por debajo de los 10.000. Y estaríamos peleando con Oakland para los menos fanáticos por juego en un equipo de béisbol. Entonces me parece algo completamente razonable. Me parece que no es que Miami sea una ciudad que no le gusta el béisbol, es que nadie va a meterse, como les decía, una hora de tráfico, 45 minutos, una hora y media, depende de donde vivas en Miami, a ver este equipo que, bueno, que sabemos que no le va a ir bien. Entonces vemos los otros equipos en la división, tanto Filadelfia ha mejorado, los Mets han mejorado ahora con Correa. Atlanta pierde a Swanson, pero aún así tienen un gran equipo. Aún siguen siendo posiblemente los favoritos para ganar la división. Y pierden a Swanson, tienen a Grissom que viene atrás, que el año pasado lució lo más bien en lo poco que jugó. Así que nada, ves que a todos los equipos esto de la división mejorando. Washington, por ejemplo, Washington tiene un equipo horrible. Pero ves el talento que hay ahí, ¿no? Tienen muchísimos prospectos, han cogido, en cuanto a talento, han cogido prospectazos. Y tú ves que tienen un futuro, pero Miami está ahí un poquito en donde nadie quiere estar, ¿no? Donde estás, que los prospectos ya no tienes tanto como tenías antes. Y el equipo de Grandes Ligas tampoco va mejorando. Entonces la cosa se complica para Miami. Y bueno, va a llegar el punto que van a tener que decidir qué hacen, ¿no? Vender lo poco que tienen. Me refiero a Chisholm, a Alcántara incluso. Vender a estos peloteros y volver a intentar, ¿no? Otro reveal. Volver a coger prospectos y tal. O te decides y gastas un poco de dinero y coges algunos bateadores, arreglas el bullpen y formas un equipo que pueda competir. Al menos ahí con los demás en la división. Que no hace falta tener una nómina de 300 millones. Eso lo vemos todos los años con el equipo de Tampa, con el equipo... Bueno, con muchos equipos. Todos los años siempre hay equipos que se meten ahí en la pelea. El año pasado vimos a Cleveland y tal. La nómina no es tan importante, pero tienes que arreglar los problemas que tiene. Miami lleva arrastrando los mismos problemas por años. Entonces, nada, quería hablar de estos temitas porque con esto de Correa, bueno, a la fanaticada está un poco... Lo que veo ahí por Twitter y eso es una locura, que Miami aún no ha hecho nada y se entiende, ¿no? Pues ya quedan muy pocas opciones. En cuanto a lo que queda para Miami en la agencia libre, al menos se pueden contar con una mano. La puede jugar con Sano. Para mí posiblemente sea la mejor opción a este punto.
Es una firma que viene con muchísimo riesgo. Pero bueno, Sano es un pelotero que siempre le ha dado duro a la bola. Tiene un poder increíble. Y quién sabe, a lo mejor arregla un poco el swing, baja un poco los ponches y se puede convertir sin duda en un superestrella. Pero bueno, ya no es un niño, tiene 28 años. No ha arreglado esos problemas aún. Entonces es difícil que lo arregle con Miami, pero quién sabe, ¿no? Por lo menos te puedes arriesgar y buscar ese tipo de peloteros. Porque aparte de Sano para primera, yo diría que Hosmer, que no tiene tanto potencial como puede tener Sano, pero por lo menos sabes lo que te va a dar y es prácticamente gratis porque en Boston estaba ganando menos de 1 millón. Bueno, él gana 13 millones, pero San Diego le está pagando 12 millones y pico a Boston. Entonces te puedes ir por algo así. Un pelotero barato que sabes lo que te va a dar. Es un pelotero averaje, ¿no? En lo que viene siendo las grandes ligas. Y es que aparte de eso ya no tienes mucho más. Pues Brandon Belt me gusta mucho menos que Sano porque obviamente prácticamente tiene los mismos riesgos y los mismos problemas de lesiones. Pero Brandon Belt es mucho más viejo que Sano y quizás no tiene el potencial que tiene Sano. Y para tercera base, pues bueno, queda Longoria, que a este punto también creo que es la mejor opción disponible para tercera. Sí me alegro de que no hayan firmado a Drury para tercera, que también se habló, incluso se dijo que Miami estaba interesado, bueno, está interesado en todo el mundo, pero no firman a nadie. Pero bueno, se dijo que Miami estaba interesado en Drury hasta último momento. Pero Drury, para el dinero que cogió, me parece que era un riesgo bastante grande para la tercera base. Y me parece ya mucho más riesgo que alguien como Longoria. Y deben coger más o menos el mismo dinero. No sé cuánto pide Longoria, si es mucho dinero, bueno, pues tampoco. Pero ya, en verdad a Miami no le queda más ninguna opción. El otro es Conforto, pero cada día se ve más difícil que Conforto termine en Miami. Porque hay muchos equipos atrás de Conforto. Y bueno, hasta ahora Miami no han ganado ninguna pelea de esa por un pelotero en los que se han metido. Así que Conforto lo veo complicado. Y bueno, y después de eso es arreglar el bullpen. Obviamente Alex Reyes es un poco el Sano del bullpen, que tiene quizás el potencial más alto, es más joven, pero bueno, siempre ha estado lidiando con lesiones y problemas de salud. Pero si pichea es bueno, y si Miami puede cogerlo, pues ayudaría bastante al bullpen. Podría ser el cerrador sin ningún problema, mientras que esté saludable. Y también es un poco, yo creo que ayudaría un poco a Sisto Sánchez, ¿no? Porque las carreras han sido un poco parecidos. Alex Reyes, San Luis lo sube, creo que iba a ser el prospecto número 1 de las grandes ligas. Si no, definitivamente estaba en el top 10. Era uno de los nombres que más se hablaba de toda la MLB. Y desgraciadamente, bueno, siempre estuvo con problemas de lesiones y tal. Prácticamente nunca pudo abrir. Y después de cerrador hizo un gran trabajo. Pero bueno, siempre ha seguido lidiando con el tema de lesiones y tal. Entonces, las buenas noticias ahí es que al parecer es muy amigo de Alcántara y incluso de Cabrera. Se han visto comiendo juntos y tal. Entonces, bueno, ojalá que Miami jale el gatillo, ¿no? Con Alex Reyes. Ayudaría bastante el bullpen. Pero no Alex Reyes solo. Tienen que traer 3 o 4 piezas más. O 2 o 3, mínimo 2 o 3 piezas más para ese bullpen, para mejorarlo. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Por hoy voy a dejar el episodio por acá. Y bueno, ya saben, si Miami hace alguna firma a este punto, pues bueno, hago un episodio rapidito y doy mi opinión, lo que creo del tema y nada. Así que nos vemos pronto. Chao.